Bueno, comenzamos. Hoy les traigo unas observaciones de la clase 5 del seminario 20. Es una pequeña lectura de algunas cositas, como para ir marcando un poco el terreno. La idea es ir, tocar algunas cosas, ¿no? Lo que pude encontrar acá, y avanzar un poco, ir preparando las cosas un poco para las fórmulas de la situación, que están más adelante, que es un tema que amerita darle algún espacio. La clase, bueno, como suele pasar, y más en este seminario, que es muy rico este seminario, tiene mucho material. A grandes rasgos podemos decir que trabaja distintas cosas. Si la pudieron leer, para los que la leyeron íntegra, que es buenísimo para ustedes, porque hoy vamos a trabajar solo un pedacito del principio. De todas formas, ustedes han podido ver que trabaja al principio, acá en las primeras páginas, lo que ya venía trabajando, la relación entre el gozo, el otro, el signo y el amor, que esto lo viene trabajando de las otras clases. Después trabaja un poco sobre algunas reflexiones, plantea algunas reflexiones sobre los dichos de un tal Ricardo de Saint-Victor, que eso es lo que voy a tomar yo hoy puntualmente. Después, bueno, trabaja un poco con los discursos, ¿no? Con el tema de Kepler, lo que plantea Kepler cuando introduce la elipse, y introduce algunas modificaciones, según me parece, sobre ese tema. Lo enriquece un poco más de lo que plantea, por ejemplo, en su versión del sujeto y en algún otro lado. Después, bueno, habla sobre la importancia y la potencia del hecho de escribir, de la escritura en psicoanálisis. Esto lo han podido ver seguramente. Destaca la importancia de la escritura matemática, que eso es algo de nuestro interés. Y también lo entronca con el tema del objeto A, pensado como letra, en relación a la teoría de conjuntos, en esa parte. Me parece que está muy buena esa parte. Y después es un comentario sobre el tiempo lógico, del trabajo que él realizó en el trabajo del tiempo lógico de Lacan. O sea, alguna cosita también diremos. Y bueno, así que y va preparando el terreno básicamente para lo que va a decir más adelante. Vamos a comenzar entonces en la página 5, puntualmente, de la traducción de esta que usamos nosotros. ¿Cómo se llama el nombre? De Rodrigo Ponte. En la página 5, justo a la mitad de la página, donde termina lo que venía diciendo sobre la relación entre el otro, el signo, el amor, empieza a hablar de Richard de Saint-Victor, que, bueno, parece ser que esta persona vivió en los años 1100, más o menos, en Escocia, en la plena Edad Media, en el momento más alto de la plenitud de la Edad Media, y era filósofo, teólogo y místico, dice por ahí las fuentes comunes que se pueden buscar. Que de hecho, bueno, ya podemos decir algo al pasar, digamos, sobre esto, ¿no? Porque ustedes vieron que Lacan en esta clase y en el seminario justamente habla de estas tres prácticas, profesiones, habla de la filosofía, obviamente, de la teología y de los místicos, o de la mística. De los filósofos, vieron que usted dice acá bien claro que se trata de los verdaderos materialistas. Me parece que está buenísimo eso, para pensarlo en relación al programa, la línea del materialista. Dice que los filósofos son los verdaderos materialistas.
pensarlo en línea con el materialismo ingenuo. En la cuestión 5. Bueno. Después te lo bueno. Después, bueno, de los teólogos dice que son... De los teólogos dice que son los verdaderos ateos, ¿no? Estas cosas que plantea Lacan de esta manera, dice que son los verdaderos ateos los teólogos, justamente. En tanto hablan de Dios, pero entendido como el lugar donde se plantea la verdad. Dice. Y después, bueno, empieza a hablar de los místicos, que es el tema que todos sabemos que más adelante en el seminario trabaja el tema en línea con la experiencia mística, que son estas experiencias, básicamente, en las que se llegaba en esa época al grado máximo de unión del alma humana con lo sagrado, ¿verdad? La existencia terrenal, ¿no? Y por medio de esas experiencias, la experiencia mística es el camino por el cual se alcanza, vamos, el éxtasis, ¿sí? Que está bueno acá hacer unas distinciones, ¿no? Porque la teología cristiana hace, si bien engloba la mística de todo un campo de saberes y prácticas, me parece que está bueno diferenciar de forma gruesa, por un lado el ascetismo, la ascética, que vendría a ser estas prácticas de privación de los placeres terrenales, el ejercicio espiritual y corporal, ¿no? que preparaba el alma por medio de la abstinencia de los placeres terrenales. Son estos personajes que, bueno, que se alejaban, ¿no? Vivían como ermitaños, los ascetas, producían privaciones marcadas, vivían en cuevas. Y, bueno, ese es el camino para llegar a la experiencia mística, al éxtasis, o éxtasis místico. Que sería esta unión momentánea y directa con Dios, ¿sí? El momento del éxtasis es una unión momentánea y directa con Dios. Yo pensaba, ¿no? Seriamente, busqué si había alguna referencia de verle la cara a Dios, de dónde venía. Bueno. Y, bueno, de hecho, Lacan con la introducción de la fórmula de la sexuación, directamente, ustedes saben, más adelante equipara el éxtasis con el gozo femenino, o con el gozo del lado femenino. Con lo cual, bueno, es un tema que amerita ser tratado con más detenimiento. De hecho, bueno, Richard de Saint-Victor, esta persona, seguramente vivió estas experiencias o intentó vivirlas. Fíjense que por ahí encontré que Dante Alighieri en la Divina Comedia lo nombra a Richard de Saint-Victor en el 1300, o sea, 200 años después de que vivió. Y miren lo que hace, lo coloca entre las almas bienaventuradas del paraíso, a Richard de Saint-Victor, donde están los sabios, en la cuarta esfera, recién los sabios. Y dice Alighieri, dice que fue más que hombre. Dice que fue más que hombre. Y miren cómo dice la Divina Comedia. Dice, mira además flamear el espíritu ardiente de Isidoro, de Beda y de Ricardo, quien a considerar fue más que hombre. El ardiente espíritu de Ricardo, que fue más que hombre, bueno, lo nombra antes diciendo, ¿no? Seguramente, si no intentó, alcanzó tal vez alguna de estas experiencias místicas. Bueno, de hecho el otro día me cayó entre las manos este librito. Bueno, lo encontré, lo había comprado hace un tiempo atrás, que es de una autora que no conozco, se llama Virginia Naughton, que es la historia del deseo en la época medieval. Muy lindo el libro. Y plantea acá esta autora un lineamiento que me parece que es muy importante para pensar
para leer el Seminario 20 y para pensar y ubicar un poco todo lo que tiene que ver con el gozo femenino, las experiencias místicas, todo este trabajo que hace Lacan. Porque lo que hace Naughton es una lectura muy Foucaultiana la que tiene, y ubica a la Edad Media como el momento donde el poder pastoral, ¿sí? El poder pastoral inaugura una matriz de poder epistémico, discursivo, ¿sí? Con una microfísica del poder, que lo que hace es apuntar a perseguir todas las desviaciones de lo sexual. Y me parece interesante lo que dice, que se constituye como la forma primera, incipiente y paradigmática de todos los mecanismos de control y vigilancia posteriores del Estado occidental, ¿sí? Que el Estado occidental ejercerá de distintas maneras sobre los sujetos, con más o menos sofisticaciones según la época, pero que, digamos, que surge ahí, que es como la primera matriz de poder, de control, de utilización de una microfísica, ¿no? De control, de persecución, que nace ahí. Entonces lo denomina grado cero de la represión sexual a la Edad Media. Y bueno, efectivamente, que este grado cero va a servir como modelo para todos los mecanismos posteriores de represión y persecución, ya sea ideológica, racial, religiosa, económica. Que bueno, sí, si vamos al caso, pensaba en... Hay un librito por ahí que leía sobre la historia de la sexualidad en Egipto, y decía que muchos de los objetos de Egipto, del antiguo Egipto, habían sido destruidos por la Inquisición. O sea, donde aparecían falos o cuestiones sexuales, lo rompían, lo destruían. Tal como la quema de libros. ¿Sí? Bien. Y dice, esto que recién comentaba, charlamos, que este grado cero va asumiendo diferentes valores en una escala creciente de estigmatización del deseo, hasta instalarlo en la estructura misma de los intercambios sociales, ¿sí? En el seno de toda intersubjetividad y aún en la interioridad del sujeto. La estigmatización del deseo llega incluso a la interioridad del sujeto para después ser extraído por medio de la confesión, ¿sí? Como procedimiento policíaco, religioso policíaco. Y fíjense lo que dice, que está muy bueno, que es que las modalidades amatorias propias de la episteme medieval, el amor conyugal, el amor pagano, el amor cortés, surgen como reacción y respuestas estructurales a los mecanismos y dispositivos del control ejercido por el poder pastoral. Que me parece que es de interés, porque el tema de las experiencias místicas fuertemente aparece en la época medieval, y podemos pensar que, entendido como gozo femenino, también puede ser, es necesario contrastarlo de alguna manera con ese dispositivo de control y de poder de la medieval. El libro después plantea una serie de cuestiones que son muy interesantes sobre la reescritura que se produce en la Edad Media de los valores de la antigüedad clásica en relación al cuerpo, que pueden ser muy valiosos para nosotros también. Espero en algún momento poder trabajarlo un poco para presentárselos un poco más depuradamente, pero tiene cosas que son de mucho interés, ¿no? Bien. Volviendo a Richard Saint Victor, entonces en la página 5
Lacan dice que Richard Saint-Victor parte de pensar el ser para pensarlo como eterno. ¿Sí? Parte del ser en tanto que eterno. Y Lacan ahí introduce un neologismo que es eternal. ¿Sí? Que es un neologismo que junta, unifica eterno y ser en francés. Lo hace, bueno, para dar cuenta de este apareamiento, ¿verdad?, entre el ser y lo eterno, que es lo que plantea Saint-Victor. Dice además, bueno, dice ahí, lo pueden ver en la página 6, creo que ya, que lo eternal se observa ya en un camino que ya viene atemperado en Aristóteles, lo dice así, habría que ver dónde, y que surge también en el enunciado de la verdad judaica, ustedes lo habrán podido leer, en el yo soy el que soy, ¿verdad? Y ahí se dispone a trabajar el tema de Saint-Victor. Esto lo hace como, lo introduce, me parece, en forma complementaria, seguramente son líneas de investigación también, pero él puntualmente va a lo que dice Saint-Victor. Bueno, entonces, al principio de la página 6, introduce Lacan que el enunciado de lo eterno, o el ser pensado como eterno, lo eternal, produce un violento arrancamiento de la función del tiempo. Vi otra traducción por ahí, la inédita de esto, y dice una violenta rotura de la función del tiempo. En Staferla dice lo mismo que lo que dice Rodríguez Ponte. Lacan dice entonces que lo eternal, es decir, la relación del ser como eterno, produce un violento arrancamiento de la función del tiempo. Bien. Bueno, lo subrayo yo porque es un tema que, como ustedes saben, de mi interés, la función del tiempo, puntualmente la función del tiempo en psicoanálisis, ¿no? Creo que antes, en pasado cercano, había logrado algunas aproximaciones al tema. Nunca, la verdad, que llegaron a satisfacerme del todo, por suerte. Y de a poquito fui trabajando, pero la función del tiempo puntualmente es una pregunta para mí. Tal vez guía en mi investigación sobre lo que tiene que ver con el tiempo del psicoanálisis. Si es que el tiempo tiene una función, ¿no?, a ser pensada, y puntualmente en el dispositivo analítico, que es de lo que nos ocupamos, no me parece, estoy seguro. Si el tiempo tiene una función en el dispositivo analítico, entonces, bueno, me parece que es una buena pista para seguir. Además, ustedes saben que el tiempo lógico es un argumento que es el sostén de las sesiones cortas, de las sesiones cortas de 7 minutos. De las sesiones de 7 minutos, de las sesiones de hola y chao, esas sesiones. Y se apoya en un argumento que es que el tiempo es lógico y no cronológico. Un argumento en el que se apoya esta forma de proceder en la clínica. Seguramente lo oyeron decir estas palabras, si no lo oyeron últimamente, seguramente lo oyeron cuando estaban estudiando. Que tienen, ustedes saben, un fuerte apoyo intuitivo, digamos, decir que el tiempo en psicoanálisis no es lógico, es cronológico, al revés. Puede ser verdad, de hecho está bien, puede estar bien esa afirmación, correcta,
pero no alcanza con decirlo así y ya, digamos. Me parece que tiene que estar nutrido de una argumentación que le dé una coherencia. De hecho, esto en el 2009 hubo un artículo que circuló acá que se discutió bastante, estuvo interesante, un artículo de un filósofo, Abraham, que realizó una crítica sobre el declive del rol subversivo y transgresor que tuvo el psicoanálisis en sus comienzos. Y ahí dice, digamos, hay una cita que yo tomé para una jornada, de hecho, que dice que el colmo del poder del psicoanalista, su punto cumbre, es lo que se llama el tiempo lógico, es decir, la posibilidad que tiene de interrumpir la sesión en el momento que se le ocurre. Seguramente al buscarlo todavía está, se llama Un Dios más débil, el artículo, la versión electrónica. ¿Y después? Tomás Abraham. Bien. Bueno, comento todo esto porque de hecho yo estaba leyendo tranquilo la clase 5 hasta que me encuentro al final y me empieza a hablar de tiempo lógico de vuelta. Dije, bueno, otra vez. Esta también. No puedo dejarlo a un lado. Esto tiene que servir. Fue casi un guante que me presentaba así. Pero bueno, también me complicó bastante, porque hay que decir algo sobre lo que plantea Lacan acá. No es nada sencillo lo que plantea, ¿no? Que termina planteando algo así como 1 más A, y hay que estudiar algo para decir algo sobre eso. Así que voy a tener que trabajar. Por eso dije, otra vez. No lo puedo hacer, bueno. La idea es tratar de decir algo en el marco del seminario 20, ¿no? Porque, de lo que dicen en el seminario 20. Y después, bueno, plantear la pregunta. Yo, digamos, no dejo de planteármela, igual, como pregunta guía, siempre sirve, ¿no? Si el tiempo lógico, digamos, ¿qué lugar hay, si es que lo hay, puede no haberlo, en el psicoanálisis por venir, si hay un lugar para el tiempo lógico como concepto, ¿no? Usted puede no haberlo tranquilamente, puede no ser pertinente, o no aplicar a el programa. Es algo que hay que definir, obviamente. Mi idea siempre fue que hay que forjarlo nuevamente, ¿no? Hay que forjarlo nuevamente, así como plantea Lacan acá que dice que forja el otro nuevamente, digamos, hay que tratar de darle una consistencia nueva para ver si se descarta o aplica con algo el programa. Y bueno, en eso andaba a paso lento, pero seguro, como me sugirieron una vez, con estas cosas que hay que andar. Igual creo que le di una vueltita que todavía no presenté, pero hay un artículo que todavía no salió a la luz, donde planteo algo así como una relación entre el concepto de espacio-tiempo de Minkowski y el tiempo lógico. Bueno, creo que a eso igualmente le di como una vuelta más, y lo pude insertar en la clínica, o en el psicoanálisis en sí, digamos, ese paso que hay que dar en general con los conceptos de otras ciencias, de meterlo en el psicoanálisis. Así que bueno, espero más adelante poder mostrarles eso. Así que bueno, Richard Saint Victor. Bueno, hablábamos de Richard Saint Victor, ¿no? Que plantea al ser, el eternel, ¿no? El ser en relación al eternel. Y lo que hace Saint Victor, que es lo que toma Lacan, es, para pensar esta relación, lo eternel, utiliza una estructura en la que combina negación y afirmación, eterno y por sí mismo. Yo se los voy a escribir
¿Qué es lo que dice ahí? Lo que toma acá. Richard Saint-Victor dice que hice un cuadrito que no es de lo mejor, pero puede servir. Vamos a ver. Eterno y por sí mismo. Esto lo hace. No sé si está bien hecho, podría estar mejor, pero nos puede servir. El ser. Y Richard Saint-Victor dice que hay el ser eterno, hay el ser que eterno, vamos a poner que sí acá, el ser eterno, lo es por sí mismo. Por sí mismo, sí, vamos a poner sí. Entonces, que hay el ser que eterno, sí, lo hay por sí mismo. Eso sí hay, para Saint-Victor. Después dice que hay el ser que eterno no lo es por sí mismo. Eso también hay, dice Saint-Victor. También hay. Después dice que dice, el ser que no eterno no lo es por sí mismo, y no lo es por sí mismo, también hay. Que no eterno, sí, está bien, que no eterno no lo es por sí mismo, y también hay, dice. Pero lo que no hay es, no hay, es el ser que no eterno lo es por sí mismo. Lo es por sí mismo. Eso no lo hay, dice Saint-Victor. O sea, no hay el ser que no eterno es por sí mismo. Eso no. Bueno. Bueno, Lacan, ¿qué me dice? Que sí, justamente que esa opción es la que sí. Es la que hay. Que no, está confundido este tal Saint-Victor, dice, este tal Saint-Victor, así efectivamente. Que justamente esa alternancia donde el ser que no eterno lo es por sí mismo, sí, que es la que concierne al significante. En tanto, ningún significante se propone como eterno, dice Lacan, ¿no? Empieza diciendo eso, que esa es la que hay y que concierne al significante, o sea, el ser que no eterno lo es por sí mismo, y que esa es la combinación que le concierne al significante. Bueno. Entonces, bueno, ahí está el tema. Y después habla de otra cosa, sí, habla de otras cosas, sus cosas. Y ahí te quedás diciendo, bueno. ¿Y? Bueno, entonces estuve pensando qué podía hacer. Yo no me imaginaba, no sabía, me puse a pensar qué podía llegar a hacer. Entonces, y agrega además, Lacan agrega, que el significante repudia la categoría de lo eterno, además. Repudia la categoría de lo eterno, con esa contundencia característica. Entonces, bueno, primero esa parte, ¿no? El significante como no eterno. Comencé a pensar eso, el significante como no eterno. Y tengo tres posibilidades. Pensé tres posibilidades para entender qué puede estar queriendo decir con que el significante es no eterno o que el significante repudia la categoría de lo eterno. Cuatro puntos cortitos. La primera, vamos a ver si sirve. Vamos con la primera opción, para pensar por qué el significante no eterno, o puede ser no eterno. Lo pensé así, miren, supongo que puede ser pensado así. Supongamos una familia cualquiera. Una familia cualquiera en la que nace un hijo, ¿no? Que obtiene algunos logros importantes en su vida, se destaca en algunas cuestiones, puede ser, no sé, cualquier cosa, el rubro que sea, el trabajo, la investigación,
no sé, político, lo que sea, se destaca, es una personalidad destacada. Sus padres, madre o padre, cualquiera de los dos, no importa, que no se han destacado demasiado en nada, digamos, gente común, podrían llegar a decir, podrían haber dicho, dejado traslucir, o callado incluso, no importa, no, pero sostenido de alguna manera, ¿no? Que su misión en la vida fue traer al mundo a este hijo suyo, agraciado del destino, que se destacó, su hijo. Bien. Este supuesto caso es un caso posible inventado, digamos, podemos pensar que, digamos, este personaje nuestro, que está ahí con nosotros, podría llegar a suponer, a encontrar, a darse cuenta que algunos de sus problemillas, tienen que ver con, o tener relación con el efecto de la misión. La misión, ¿qué es significante? Podemos ubicar, localizar como significante la misión y suponer, entender que articula de una manera y tiene que ver con algunos de sus problemas. Bueno, llegado el caso, podríamos llegar a incluir a sus abuelos, Podemos decir que los abuelos son incluidos en el efecto del significante de la misión, ¿sí? ¿Por qué? Porque trajeron al mundo a los padres del prodigio para que cumplan su misión. Bueno. Pero esto finalmente nos lleva a la generación anterior, esa es la pregunta, ¿no? Podemos decir que el bisabuelo, la misión del bisabuelo fue traer al mundo a los abuelos como misión para traer a los padres que traigan al niño prodigio. Bueno, no. Me parece que no, me parece que ahí es donde se plantea, ¿no?, el significante repudiando la categoría de lo eterno y la posibilidad de pensarlo como finito en su alcance, en sus efectos, el límite en sus efectos. Ese es el primer punto. Como segunda posibilidad podemos pensar que el significante no es eterno, en línea con lo anterior, porque es posible de ser modificado en su eficacia. El significante es posible de ser modificado, o en alguno de sus efectos, ¿no? En una articulación determinada que produzca un síntoma, es posible ser abolido eso, los efectos del significante, en el mejor de los casos. Con lo cual, bueno, ese puede ser una segunda manera de pensar la relación del significante con lo no eterno. Y en tercer lugar, el hecho de conseguirlo como no eterno, ¿sí?, habilita la posibilidad de que el orden simbólico, digamos, albergue un significante, creo yo que es un significante privilegiado, de hecho viene a cuento de lo que se venía presentando con apertura. No sé si Lacan lo toma como un significante privilegiado, creo que no, pero sí lo llama el amo absoluto, con lo cual el significante de la muerte me parece que da cuenta de la posibilidad de concebir el significante como no eterno también, la existencia de eso. Y en cuarto lugar, por último, para pensar el significante como no eterno, pensaba que en la concepción y en la afirmación del Big Bang del lenguaje y del otro, está planteada de alguna manera, en tanto hay un comienzo del significante,
que esta relación con lo no eterno. Y, ¿por qué no? Que llegará en un momento el día de la desaparición, ¿no? El significante, ¿por qué no? Si hubo un comienzo, ¿por qué no un fin? Creo que es lo que está representado en la cultura de distintas maneras, con el apocalipsis, el juicio final, el fin del mundo en cualquiera de sus versiones. ¿Qué pasa si, para tomar a Hollywood por primera vez en el día de hoy, si los zombies ganan y solo quedan zombies sobre el planeta, digamos? Significante no, por más que son solo zombies caminando por las ciudades. Bueno. Bien, hasta ahí significante y lo eterno, y lo no eterno. ¿Comentario? ¿Pregunta? Sí. ¿Por qué no pensar lo eterno por fuera del tiempo? ¿No? Digamos, porque vos lo planteás como infinitud, me parece, ¿no? Pero me parece que también se puede pensar una eternidad que no tiene que ver con el tiempo, justamente que está por fuera del tiempo. Vos mismo lo planteás. Sí. Sí, de hecho creo que decir que lo eterno plantea un arrancamiento de la función del tiempo es justamente un poco entenderlo así, ¿no? Que lo infinito, lo eterno, no sé si lo infinito, lo eterno en principio, en lo eterno, digamos, se pierde la función, la dinámica temporal o lo temporal mismo. Sí, creo que por ahí puede ser. Bien. ¿Algo más? ¿Ahí? ¿Por qué por sí mismo? Ahora iba por ahí. Que es la segunda parte que plantea que dice que es el ser que no eterno y por sí mismo sí lo hay, dice Lacan, que es lo que concierne al significante. Ahora iba a trabajar eso. ¿Ahí, Karina, no tiene ninguna pregunta? No estaba bien. Bien, ¿no hay ninguna pregunta? Bien, bueno, el significante por sí mismo. Dice que, por otro lado, dice que es por sí mismo. Claro, está buenísima la pregunta porque es una pregunta importante. Además, decir que es por sí mismo plantea inmediatamente un problema. Fíjense que se pone en contradicción directamente con la definición relacional del significante, decir que es por sí mismo, porque el significante sí o sí funciona en relación a otro, sabemos que la definición es relacional justamente por eso. Y estas son preguntas, me parece, importantes porque son puntos de pie para plantear, defender o enriquecer posiciones teóricas de programas. Porque a partir de decir que Lacan dice que el significante es por sí mismo, uno puede tomarlo como línea de pensamiento y desarrollarlo para plantear Lacan contra Lacan, para abrirse y sostener otra posición teórica, pero partiendo de un dicho de Lacan. Entonces me parece que este tipo de cosas son de interés para pensarlas, ¿no? Definirlas con claridad. Bueno. Entonces dice Lacan que el significante es por sí mismo. Yo lo entendí de la siguiente manera, a ver qué les parece a ustedes. Que el significante es por sí mismo significa que es por sí mismo que tiene efectos. O sea, que los efectos que produce el significante son producto únicamente del significante y no de otras influencias, como puede ser el soma, el plasma germinal, la carne, digamos, no hay otros. Los efectos que son producto del significante son
únicamente del significante, y en ese terreno es donde se pueden abolir, contrarrestar, modificar. Es por sí mismo, creo que puede ser pensado de esa manera, ¿no? Entender que los efectos del significante lo son solo del significante. El plasma germinal además es un concepto hermoso, ¿no? No sé si el plasma germinal, que es el que utiliza Freud, que es de un biólogo que muere en 1914, un biólogo llamado Weizmann, alemán, muere en 1914. Imagínense que él lo que hace es una descripción de las primeras cuestiones de la genética, de la herencia genética en el plasma germinal. Obviamente es una teoría completamente caduca ya, en la que se apoya Freud, que después lo utiliza por la distinción de las pulsiones sexuales dioicas y la de vida y la muerte. Así que un biólogo alemán de 1890, seguro que sentó las bases para que Mengele haga la suya, ¿no? Digamos, hablando de la genética en esa época. Bien. Bueno, acá también aplica pensar el significante en sí mismo, también sirve para apoyarlo en el Big Bang, ¿no? El antes y el después, o lo que hablaban de la negatividad de Hegel. Digamos, parece que está muy bueno. Y por último, hasta acá, agrega Lacan a esto que viene trabajando, que de alguna manera viene a reforzar lo dicho, es que habla de la participación del significante en esa idea creacionista de la creación ex nihilo, ¿sí? Donde algo es creado completamente nuevo y de la nada, ¿sí? Así que bueno, resumiendo esto, lo dicho hasta acá, para limpiar un poco la lectura que hace, lo que dice Lacan, que extrae como consecuencia de lo que dice Saint Victor, primero que el significante repudia la categoría de lo eterno, ¿sí? Es decir, es limitado a un espacio determinado, un espacio de tiempo, o a una cantidad limitada de tiempo que determina un espacio como se quiera, y quiebra la función del tiempo, ¿sí? Lo no eterno habilita lo temporal, lo eterno quiebra la función del tiempo. En segundo lugar, que el significante es por sí mismo, es decir, que sus efectos devienen de él y que se basta a sí mismo para producirlo. Y en tercer lugar, que tiene la capacidad de producir algo completamente nuevo y de la nada, la creación ex nihilo. Esos tres puntos me parece que se pueden extraer en limpio de lo que dice en estas 3 páginas Lacan. Bueno. Listo, hasta ahí tengo otra cosa, pero hasta ahí, digamos, como parate. No sé si tienen algún comentario, sugerencia, pregunta. Respecto de la distinción producto de la tabla, me parece que la tabla indica claramente la idea de Lacan de que los teólogos no son creyentes. Porque esto es lógico puro. No hay un yo creo. Esto es un cuadro de derivación lógica. Sí. Lo otro que quería plantear es que el significante eterno. Conocí varios psicoanalistas, algunos de ellos que provienen de la religión, ex curas o estudiantes de seminarios religiosos, que tienen una posición que consideran al significante eterno, o sea,
que algo dicho una vez en la noche de los tiempos seguirá siendo y potente por la eternidad, como una confianza en el poder de la palabra, pero planteada en el sentido de eternidad. O sea que el tiempo no opera para la palabra. Muchas veces dicen significante pero piensan en palabra, o muchas veces piensan en significante, pero me da la impresión que esa confianza tiene que ser atacada, ¿no? De que, o sea, muchas veces los psicoanalistas escuchan en su práctica que el abuelo dijo una palabra y esa palabra será como un meteoro que atravesará todo y tendrá un impacto ahora y para el futuro y para siempre. A mí me parece que está bueno que pensemos que podría enseñarnos la idea, probar la idea de que el significante no es eterno, porque realmente si Lacan no te la presenta en este seminario, a ninguno de nosotros jamás se nos hubiese ocurrido articular eternidad o no al significante. Son esas cosas que dices, pará. Te acomodas en la silla y dices, no, pará, y te pones la cola para atrás y dices, no, pará. Pero me da la impresión que no solamente tienes las virtudes de lo que vos propusiste, que viene en la serie de lo que plantea Lacan, de que el significante se opone a la lógica planteada para el ser, en el sentido de la ontología parmenidia aristotélica, y es que el ser es, el no ser no es, y el ser no puede pasar a no ser, con lo cual será eterno. Es eterno y será eterno. Eso son las propiedades del ser. Pero también me parece importante la posibilidad que nos da estas ideas de Lacan, sorprendentes, increíbles, y es que también tenemos que pensar el significante que no es eterno, en el sentido de que en ciertas circunstancias discursivas puede tener una enorme potencia, que en otras circunstancias discursivas puede perderla y desaparecer y no tenerla más. A veces los que sostenemos la idea del significante me parece que podemos pecar por considerar el significante como eterno. O sea, una palabra dicha alguna vez será como siempre, ¿no? Claro, con efectos eternos, sí, para siempre. Como una eternidad, como un brillante que se descubre en un yacimiento que tiene 8.000 años de antigüedad o 12.000 años de antigüedad, y que todo indicaría que hasta que haya una bomba atómica que destruya todo seguirá siendo el mismo brillante por la eternidad. Y en realidad es interesante la idea de que los significantes tienen potencia en ciertas circunstancias discursivas, y que pueden perderla absolutamente. Sí. Incluso el mismo significante adquiere potencia en el desarrollo de una serie de encuentros. En psicoanálisis, digamos, un significante puede adquirir potencia o perderla justamente sin necesidad de que pase, de que venga del abuelo, digamos. Por eso es impensable sin discurso. Claro. La realidad fenoménica del significante es impensable sin discurso. Iba a decir eso. Bueno, dale, igual no En sé. relación, no, iba a decir eso, que si lo pensamos como significante, estrictamente, es en su relación a otros significantes en un discurso. O sea, no estaría aislado. Ahí nos viene la sorpresa del positivismo. Bueno, a eso iba yo justamente. Por ahí salta para el otro lado. Pero ¿cómo pensar justamente significante? ¿Cómo pensar por sí mismo? Si justamente por sí mismo quiere decir que es sin necesidad de ningún otro, ¿no? ¿Cómo pensar justamente su significante sin relación a otro? ¿En qué sentido? Pasa que No la leí últimamente, pero hay que ver si no está hablando de el significante, claro, como categoría. no de un significante. ¿No convendría leer los dos parrafitos? Sí, claro. Sí. De las 7. Sí. ¿Querés leerlo vos o lo leo yo? No, léelo. ¿Desde dónde decís? Es la pregunta de la 6 del final, por eso.
Saussure hubiera podido tratar de formular junto al significante. En la 7, ¿no? Ah, Saussure acá. Primero en la El significante, digamos, hubiese sido mejor proponerlo con la categoría de lo contingente, en todo caso, de lo que no es seguramente eterno, de lo que repudia la categoría de lo eterno, pero que, no obstante, singularmente, es por sí mismo. Es así como se propone a nosotros, ese significante, por sí mismo, tiene efectos. Sigo. Y sin embargo, si hay algo que puede proponerse al respecto, es su participación, para emplear una aproximación platónica, es su participación en esa nada de donde efectivamente es la emergencia misma de la idea creacionista decirnos que algo completamente original ha sido hecho ex nihilo, a saber, de nada. Parece, en efecto, ¿no les parece? ¿No hay algo que les aparezca si es que la pereza, que es la vuestra, pueda ser despertada por alguna aparición? Es que el Génesis no nos cuenta nada diferente que la creación de nada, en efecto. ¿De qué? De nada más que de significantes. Desde que esta creación surge, ella se articula con la nominación de lo que es. Por lo cual lo primero que tenemos que no es de ninguna sustancia, Eso de sí. ninguna materia, de ningún fenómeno, de ninguna experiencia. Sí. Eso seguro. Sí. Es compleja la articulación. Aparte, me parece que tiene, al menos para nosotros en nuestro nivel de lectura, es novedosa, Sí. ¿no? Pero me parece que esta, que tiene efectos por sí mismo, es que no, la potencia, la posibilidad de producir efectos no proviene de otra esfera que no sea la del Yo significante. creo que sí, yo creo que es eso. Porque habla de los efectos, con claridad, ¿no? Dice, así como se propone a nosotros, ese significante por sí mismo tiene efecto. Me parece que... ¿Cómo? Pensaba como categoría, claro, no como un significante, sino en relación a otros, pero siempre significante, Claro, no en relación a otro orden. sí. Espera. Porque habla acá por ahí que... Claro que cuando, si decimos un significante, en realidad le estamos quitando la categoría de significante, ¿no? Es inaislable. No, por eso me parece que está bueno indicar que son párrafos que vale la pena ajustar bien, porque justamente se prestan a confusión en estas pequeñas cosas y de ahí, bueno, se puede, o se lo deja a un costado o se lo hace, o sea, se puede hacer uso de esto para plantear otra cosa distinta. Cuando se dice justamente el significante en cuanto tal no significa nada, no está diciendo un significante, está diciendo el significante, que me parece que en una lectura gramatical un poco estándar significaría un significante o todos. Claro. Como si uno dijese, el uruguayo es un tipo tranquilo. Uno se puede estar refiriendo a este tipo, el uruguayo que trabaja acá en la fábrica, es un tipo tranquilo, o se puede referir a todos los uruguayos. Al conjunto de los uruguayos. Al conjunto, con lo cual el significante remite a uno o a todos. El significante en cuanto a tal no significa nada. Que te libra que dos sí, ya significan. Seguro. Porque uno o todos no significan nada. Claro, correcto. Ya. Con lo cual aquí nos encontraríamos con un problema similar y estaríamos trabajando con la categoría de el significante. Sí. Bien. Claro. Sin embargo, también se puede pensar por sí mismo como un modo de pensar la sustancia también, ¿no? A mí me da la impresión de que lo que es por sí, lo que se puede pensar por sí, es una de las características de lo sustancial. ¿No? Por eso hay que leer el párrafo, claro. Sí. Remite a todo el problema filosófico, teológico del causa sui. Remite al problema teológico y filosófico del causa sui, que es una polémica
Por eso los teólogos no son creyentes, una polémica en torno a el Dios del cristianismo. Y es, si es causa de todo, es causa de sí mismo también, a lo que te deja regalado la frase es causa de todo. Pero si uno dijese no es causa de todo, entonces hay cosas que no son causadas por Dios, entonces no sería omnipotente, omnipresente. Pero entonces el problema es el debate, fue un debate de si Dios es sí o no causa de sí mismo. Lacan, con su importante formación filosófica, pero también teológica, fue a un colegio de orientación cristiana, y su hermano fue sacerdote, jesuita, si no me equivoco. Justamente se apoya en aquel teólogo que dice que no es causa de todo salvo causa de sí mismo. O sea, que ni Dios es causa de sí mismo. Y si Spinoza, Sí. Ahí, Ricardo, ¿no? digo, eso, que Spinoza justamente la definición de Dios es causa de sí, digamos, ¿no? También por eso es excomulgado, digamos, ¿no? En contraposición a esta posición teológica. Si bien no son creyentes los teólogos, pero eso no significa que no tengan fe, No, ¿no? Que son dos cosas distintas, la fe y la creencia. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces tengo una... Para este bache tengo una pequeña... Perdón, una cosita. Sí, habrá que llegar el micrófono y... No me quedaba claro la articulación con esa nada. O sea, como si por ahí Alfredo tiene ganas de Con la creación ex nihilo, de la nada. ampliar un poquito. Me imaginaba que era en relación al objeto, pero en la emergencia misma de la idea creacionista, decirnos que algo completamente original ha sido hecho ex nihilo, a saber, de nada. Este párrafo es un problema. Yo no quise destacarlo porque éramos pocos y falló la abuela. Es la relación de Lacan con el concepto filosófico de la nada. Lacan en general tiende a rechazarlo como concepto filosófico, el ser y la nada, tiende a rechazarlo. De hecho hay que pensarlo así, ¿no? El ser y la nada, no solamente como cita del libro, sino que primero el ser y después la nada, ¿no? Y Lacan tiende a trabajar más con categorías como el agujero topológico, que no es de la misma estrofa, está hecho de la misma materialidad. Pero me parece que nosotros tenemos que darle acepciones a de la nada, la creación ex nihilo. La primera que hay que darle es que Freud es evolucionista y Lacan es creacionista, con lo cual eso ya marca una columna, deberíamos hacer una columna, y esa columna debería incluir que el evolucionismo de Freud significa que siempre hubo sustancia, que esa sustancia padece fenómenos, experiencias, hasta que llega a un cierto nivel de desarrollo donde aparece el unicelular, después los pluricelulares, después el sistema nervioso, que es todo el sistema freudiano. Esto arranca siempre en una sustancia material tridimensional. La creación ex nihilo, incluso en la tradición judeo-cristiana, implica este problema. Si leen otras cosmogonías, a diferencia de la judeo-cristiana, en muchas cosmogonías, con mar, con tierra, los dioses crean cosas. Entonces no es creación ex nihilo. En la tradición judeo-cristiana, es en la tradición, porque no es en los textos, porque en el Antiguo Testamento no dice creación ex nihilo, tampoco en hebreo, ni ninguna traducción equivalente. En hebreo dice Tohu Vavohu, que nadie sabe lo que carajo quiere decir, porque no hay ningún texto para referenciar ese Tohu Vavohu anterior, ¿entienden? No hay otro texto anterior, con lo cual ese Tohu Vavohu
que un poco ha sido interpretado en esta tradición como creación ex nihilo. Nadie sabe muy bien lo que quiere decir. Podría ser un abismo, podría ser la oscuridad absoluta del abismo. Pero de vuelta, todo guapo. De hecho, la primera palabra Breshit, o Breshit, tampoco nadie sabe lo que quiere decir. ¿Sí? Génesis en el comienzo, pero son esas palabras que, como no se articularon luego en otros discursos, marcadamente quedan como, casi como adquiriendo valor ahí. Pero el Dios de los judíos no lo hizo con nada. Vieron que al hombre lo hizo con tierra. Por eso Adam de Adamá. Adamá es tierra, Adam es de la tierra, con tierra. Del polvo vienes, al polvo irás, es porque Dios lo hizo con tierra. Ahí no hay creación ex nihilo, porque es con tierra. En la terminología moderna se podría distinguir creación con producción. Producción es con materia prima. El Dios de los judíos, en esta tradición, también de los cristianos, no tiene materia prima. Tampoco de sí. No es que toma un poco de sí, amasa esa. No dice todo bajo, que es lo que había antes de la creación, ¿no? Pero no dice, toma esto y con esto hace el otro. Pero para el hombre sí. Incluso para la mujer, una costilla del hombre hace la mujer, con lo cual tampoco es creación ex nihilo, es con una costilla. Lacan es fuertemente creacionista, o sea, no hay una sustancia previa. Para Freud nada se entiende si no es a partir de la sustancia previa, ni libido, ni pulsión de vida, ni pulsión de muerte, ni aparato psíquico, nada, porque tiene que haber las primeras vivencias, y para que haya vivencias tiene que haber un cuerpo con órganos sensibles y aparatos registros, o sea, neuronas, lo que fuese. Lacan trabaja con un sistema donde creación ex nihilo es sin materia, sin sustancia, y Lacan es fuertemente creacionista. Una forma en que lo dice en su versión del sujeto es que Freud toma de Goethe, en el comienzo fue la muerte, y dice Lacan, y yo tomo del Evangelio según San Juan, en el comienzo fue el verbo, que saben que bueno, ahí hay otro quilombo, porque en el verbo de San Juan, que es verbo, con B corta mayúscula. Muchos dicen, no es la palabra o el discurso, es el espíritu. Bueno, hay otros que se imaginan, ¿no? El quilombo, mayúscula. Sí. Bueno. Pero como sea, esas son las dos, creación ex nihilo significa estas dos grandes líneas, que marcan todo el destino del psicoanálisis. Si primero hace falta un cuerpo, un goce, a partir del cual exige la necesidad de que la palabra lo tramite en todo o en parte y que quede un resto, o si hay comienzo hay palabra. Pero uno dice, pero ¿cómo va a haber palabra o pensamiento si no hay un cuerpo donde alojarlo? Esa es nuestra objeción. Pero es una objeción de apariencia científica, pero la ciencia no opera así. Por eso la idea de Big Bang puede resultarnos próspero, porque el modelo cosmológico moderno, ya desde hace 60, 70 años, con consenso casi absoluto, dice que de un punto infinitamente pequeño de sustancia, de masa, con una cantidad infinitamente grande de energía, no sé si ustedes se dan cuenta, en esas fórmulas la palabra infinito es, no tenemos la más puta idea de cómo es. Porque infinito en matemática quiere decir, no sabemos, es una forma de hablar. Sí, no, ya está, sí, entonces ya está. Con lo cual, no hay una sustancia, materia anterior. En el sistema de Newton sí, porque son eternos. Esta forma de entender lo eterno. El tiempo y el tiempo, el espacio y la sustancia para Newton son eternos. No comienzan ni terminan. El Big Bang indica que ni siquiera la ciencia ya trabaja. O sea, la ciencia también es creacionista. Cosa que la epistemología popular no lo sabe. La epistemología popular es newtoniana. Siempre hubo materia y de la materia surge la palabra, el pensamiento. Creacionista es que no. Hay una diferencia ahí, porque justamente la teoría del Big Bang se opone al creacionismo en el sentido religioso. Y está bueno hacer la diferencia. Sería, para Lacan, yo veo, como están diciendo vos, sería aparicionismo. Porque el creacionismo implica un creador.
y Lacan no creo que esté suponiendo un creador. Como la oposición al Big Bang creacionismo del diseño inteligente es precisamente esa, que el creacionismo supone un creador que diseñó al universo como es, porque sin plan, constantes, etcétera. Aparicionismo sería más, creo que para Lacan. ¿Qué sería aparicionismo? Que aparece, Big Bang del lenguaje. Simplemente aparece. Para quitarse el problema de Dios. Sí. Crean una palabra para que quede claro. Yo todavía... Pero igual es anterior, pero ahí igualmente a uno le encantaría decir, no, claro, aparicionismo, porque nosotros con Dios no tenemos nada que ver. Un creador. Sí, está bien, no, eso está muy bien. Eso está muy bien. El por sí mismo nos quita al creador. Pero nos queda el problema del otro, con mayúscula, ya que no es sin otro. Claro. Eso que piensa o eso que habla, sapanse y sapable, no es Dios, sería como un primo lejano, pero es esa onda, salvo que tiene la propiedad de estar barrado. En todo caso sería un Dios castrado, porque en la teoría de Lacan no es tanto que no hay Dios, sino que Lacan lo dice de muchas maneras, un Dios que no cree en sí mismo, o el otro castrado, tiene muchas fórmulas. Acá más adelante lo plantea como el Dios, a Dios lo plantea como el lugar en el que se plantea la verdad. Ni más ni menos. Y lo Es trabaja. otra fórmula del otro. Eso, Es claro. el lugar de la verdad. Tal cual. Por eso digo, no le gustaría sacarse encima a Dios. Pero en Lacan tenés al otro. Que no es nadie. Y de hecho, las observaciones que voy a hacer sobre Pinker, que son fantásticas, y por ahí cuando vengas la doña, hacerlas, porque la primera vez que yo escuché hablar de Pinker fue a través de la doña. Hay que darle fecha a la reunión de cada uno, la tenemos que postergar porque viene Isidoro la próxima. Y tus observaciones de Pinker son muy precisas, muy claras, no hace falta leerlos. Y Pinker dice que sería el creacionismo a partir de la sustancia, ese sí, porque es como dice él, instinto. Es el instinto, como la araña tiene instinto para tejer la tela, el hombre solo por ahí va a hablar solo. El instinto del lenguaje. Y vos simplemente decís, tiene que haber un primado porque tiene que haber el otro gobernado. Es lo más sensato. Bueno. Ya tengo... Dale. Creo que para que a Pinker esa idea le resulte operativa y no una cuestión meramente abstracta, tiene que suponer un mutante gramático, con lo cual ahí también tiene que haber alguna figura de otro que le transmita a alguien el lenguaje. Lo tiene que suponer. El gran otro. No, yo me refiero a que Pinker tiene que suponer que alguien le transmite la lengua a alguien. Bien. El tema de la creación ex nihilo, puntualmente acá, me parece que se puede pensar también en relación a justamente lo que veníamos viendo, ya que lo introduce justo después de decir que el significante tiene efectos por sí mismo, y después dice que participa en la idea creacionista de la creación ex nihilo, con lo cual, digamos, además de todo esto que fue expuesto de manera brillante, se puede pensar directamente sobre lo que viene diciendo, es muy sencillo. Ahora lo de la aparición es muy interesante, porque yo venía con algo que igualmente se los voy a comentar, porque pues que después de este comentario que hiciste de la aparición, sí, pero yo lo leí, como no sabía de lo que vos de esta posibilidad de pensarlo como aparición a contrapunto de ex nihilo, lo pensé de otra manera completamente distinta. O sea, pensé que era un comentario introducido de Lacan, y lo rastreé y igualmente me arrojó material que tiene que ver con el seminario 20 de lo que veníamos hablando. Así que... Lacan no conoció el Big Bang. No está nada. No. Es que se pueden trabajar los términos partiendo de la idea de que no se refieren al Big Bang. Bien. Bueno, yo les voy a comentar, lo llamé como una nota de color porque es como un comentario tal vez. ¿Dónde está lo de Página 7. ¿Dónde aparece aparición? Parece en efecto el tercer párrafo.
el tercer párrafo. Ah, sí, sí, sí. Eso. Yo dije, bueno, ya que está hablando de la mística en el seminario y demás, dije, la pereza, habló de la pereza, y dice, si la pereza puede ser despertada por alguna aparición. Fíjense, dice, la pereza, que es la de ustedes, puede ser despertada por alguna aparición, ¿no? Dice, me pregunté qué estaba queriendo decir. La pereza, mezcla, hace un neologismo entre pereza y aparición, y dice, si la pereza que es la vuestra podrá ser despertada por alguna aparición. Entonces fui a buscar algo sobre eso. Y habla bueno, ustedes saben que la pereza es uno de los 7 pecados capitales, ¿no? Es uno de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Pereza es uno de los 7 pecados capitales. Sí, es uno de ellos. Que de hecho, y de por sí ya merecerían un comentario. Los pecados capitales, en este contexto en el que estamos hablando del dispositivo de poder de la Edad Media, ¿no? Los pecados capitales es algo que fueron escritos alrededor del año 600, cuando empieza a surgir el mecanismo de control. Y además tiene mucho que ver con el gozo, tal vez, los pecados capitales. Y la pereza, igual que los otros 6 pecados capitales, aparece relacionado, igual que los otros 6, no solamente a una virtud. El pecado capital se relaciona con una virtud. La pereza se relaciona a la diligencia. Igual que cada uno de los otros pecados. Pero además aparece relacionado con un demonio. Aparece relacionado con un demonio, que es justamente el demonio que tienta al ser humano para que produzca el pecado en consecuencia, ¿verdad? Bueno, esta es una página de demonología, tal vez, que en la Edad Media se convirtió en como una materia predilecta de los tentadores para que todos seamos culpables, ¿no? Y después podamos ejercer el control a través de la forma que sea, ya sea la confesión en el confesionario o a los pies de la hoguera. En fin. Entonces, ¿qué pasa con la pereza? La pereza tiene un demonio que se llama, el demonio de la pereza, se llama Belfegor. Demonio que no dice nada. Pero miren lo que hace Belfegor. Belfegor lo que hace es tentar a la gente, a los humanos, para que tengan creaciones ingeniosas. ¿Sí? Tengan creaciones ingeniosas. O sea, que tengan ideas, que creen, estamos hablando de creacionismo y nominación, que tengan ideas ingeniosas para dejar de trabajar y salvarse, vivir de eso. ¿Sí? Entonces, Belfegor los tienta a los mortales a que tengan ideas de cosas novedosas y no tengan que trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente, como dijo Dios después de la expulsión del paraíso, ¿verdad? Interesante, ¿no? Pero no es todo eso, ¿eh? Hay una cosa más, fíjense, Belfegor. ¿Cómo se escribe? Belfegor, ¿cómo suena? Con G, Belfegor. Sí. Pues fíjense, tiene una apariencia. La apariencia de Belfegor es ni más ni menos que la de un sátiro griego. Un sátiro griego es un híbrido entre un humano y una cabra, un macho cabrío. ¿Sí? Y que, bueno, en la antigüedad clásica representaba la potencia sexual, la avidez sexual desbordada. Yo traje, lo voy a comentar brevemente, lo conocé. Este es un libro que se comentó acá, se recomendó acá, La pasión erótica, de Ercole Lizardi. Muy lindo. El año pasado lo comentó Alfredo, al principio. Lizardi lo que hace, lo que plantea, habla de 2 paradigmas, ¿no? Que hay 2 paradigmas
existente en Occidente, que tienen que ver con que hablan sobre dos paradigmas sobre el eros, sobre la erótica, sobre la relación, sobre son dos paradigmas del amor, de las relaciones sexuales, del amor, de la erótica. Uno es el paradigma del amor, que está encarnado por la pureza, por el ideal del amor, en tanto vínculo espiritual y exclusivo, ¿sí? Regulado. Y después el otro paradigma es el paradigma fáunico, que es invisible, acallado, nadie lo definió, y es un paradigma que privilegia el apetito sexual desbordado, como les digo, ¿sí? La voluptuosidad como vector enriquecedor de la existencia, de la experiencia humana. Y dice Lizardi que lentamente el paradigma fáunico va accediendo a la palabra a lo largo de la historia, ¿sí? Pero siempre en general fue rechazado, reprimido, acallado. Y que el primer representante del paradigma fáunico es justamente el fauno griego. El sátiro griego, perdón. El fauno es una versión del sátiro en Roma, y después hay distintas versiones. Pero básicamente el sátiro es este personaje de los cuernos, la pierna de cabra, que representaba lo sexual, la presión sexual, ¿no? En forma... y después, bueno, plantea una serie de personajes. El segundo personaje que plantea de la Edad Media es el diablo. Fíjense que el diablo conserva los atributos del sátiro. Tiene cuernos, tiene pata de cabra, tiene cola. Y dice que igualmente el sátiro además, el diablo de la Edad Media tiene la técnica de los daimons griegos, porque vieron ustedes que los daimons eran el más famoso es el Sócrates, que le hablaba al oído, y el diablo le habla al oído a la persona para que peque, ¿verdad? Lo que quiere hacer. Y el último elemento del paradigma es la pornografía, dice, en Internet actual. En el medio hay una serie de figuras que representan el paradigma fáunico. Está buenísimo. Pero entonces, miren, les voy a decir algo más. Volviendo a Belfegor, el de la pereza, otra forma en la que se lo representa es con un falo. Fíjense, Belfegor de la pereza también es representado por un falo como el de los frescos de Pompeya. Podemos decir que acá alguna vez hemos escuchado a alguien instando a los presentes a dejar la masturbación y a abocarse a los libros. Bueno, podemos decir que Belfegor de alguna manera es el demonio de la pereza, representado por un sátiro y por un falo pompeyano. Es el demonio del gozo del idiota, ¿sí? El cual va a trabajar la más adelante. Y bueno, tienta a los humanos a crear algo por medio de la nominación, la invención. Algo más tengo. Gato tentado por... Bueno, algo más. Y volviendo un segundo a Hollywood. Hollywood. Nunca salimos de... Hay una película que se llama El Rito, seguro la vieron, en el verano, que trabaja Anthony Hopkins. Muy linda, ¿eh? Es un thriller de posesiones. ¿La viste? Bueno. Para los que no la vieron, es un thriller de posesiones, de posesión satánica. Y hay un demonio por ahí, menor, que es Baal, justamente. Que es un demonio como Belfegor, es otro. Baal, que es un demonio que era una divinidad filistea, en realidad. Bueno, que está relacionado con la gula. Bueno, no importa, en la película no, en la película hace de la suya, posee a uno, desposee al otro, persigue un par, vuelve loco a otro. Bueno, en fin, la cosa que llega al final de la película es la lucha final, que está
el exorcista principal, y Anthony Hopkins poseído por Baal. Y están en el rito, en pleno rito satánico. Esto transcurre en el Vaticano. Y lo que hace el exorcista en esta película es, todo el tiempo le pide que diga su nombre al demonio. Le dice, decí tu nombre, no, decí tu nombre, da vuelta la cabeza, escupe verde, mientras dice que no. Y, bueno, ¿qué pasa? Llega un momento en que el demonio es vencido. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿En qué situación? Bueno, justamente es vencido en el acto mismo, y por ese acto también uno puede darse cuenta que es vencido a la vez cuando dice su nombre. Al momento de que el demonio dice su nombre, da cuenta de que está siendo vencido y es vencido a la vez. Muy interesante. Es como que queda marcado esto, fíjense esta cita de la significación del falo. Es marcado con la progenitura bastarda de su concatenación significante. En ese momento, cuando el demonio es vencido, ingresa en la categoría de lo finito, al decir su nombre, en el universo de lo dicho, en el universo de la palabra, en el discurso, cae. Y es posible ser vencido en ese mismo momento que dice su nombre, vale, lo grita. Es interesante la temporalidad que se pone en juego acá, ¿no? Y que tiene un poco que ver también con la capacidad creacionista del significante, ¿no? En esto de poder ser vencido. Y para terminar, bueno, dos cosas. Una, en realidad, un pasaje de Freud, que es muy interesante porque viene a cuento de esta temporalidad que se pone en juego en el hecho de decir su nombre, el demonio, y ser vencido. Y también lo traje porque es muy, muy agradable por lo siguiente. Me pareció lindo a mí leerlo. Es en el hombre de las ratas, en la parte del entendimiento de la cura. Freud viene argumentando un distingo entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Es muy lindo porque yo me lo imaginé en la situación de Freud ahí en la casa de Viena, en la Viena floreciente, en esa casa especial, lujosa, ¿no? Y parece que él es inspirado por las antigüedades que tiene ahí, que no eran chinas, de verdad, antigüedades. Y le dice las antigüedades que adornaban el consultorio, ¿verdad? Y dice así, miren, que es muy lindo. Dice, Pompeya, la de los frescos, Pompeya solo se ha ido al fundamento ahora, después de descubierta. Me parece que maneja la misma temporalidad que el hecho de ser vencido en el mismo momento en que es nominado, y sí, me parece que es como la temporalidad del acto. Bueno, y ahora sí, lo último. Lizardi, lo que dice, fíjense que interesante, dice que los sátiros, estos sátiros, además de anónimos, que no tienen nombre, eran mudos, no hablaban, por eso tocaban la flauta, ¿vieron que aparece? Y eran pura sexualidad, digamos, pero no tenían ni nombre ni hablaban, eran mudos. El único que hablaba, uno de los únicos sátiros que hablaba, era el sileno. ¿Sabe cuál es el sileno? ¿Sabe cuál es? Es el cofre del sileno, el cofre del banquete. El cofre que utiliza Lacan, que Platón en realidad utiliza para... que Lacan dice que está el ágalma, que está el objeto A, causa de deseo.
en el Sileno, que es un sátiro parlante, el único donde es posible que haya un objeto causa, en el momento en que se entra en el significante, no de ninguna otra manera. Y donde es posible la cura analítica, no hay otra manera, hay otra posibilidad. Bueno, eso es todo. Hollywood sirve, ¿eh? Sirve Hollywood, aporta. ¿Cómo decís? Interestelar, la película. No. Es una gran manera de abordar a Minkowski, porque no es interesado, porque usa exactamente todo eso. O sea, no lo explica mucho, es curioso, no sé si mucha gente entiende, porque es Minkowski puro. Y queda muy bien la peli, ¿eh? Bueno, lo recomiendo para ese tema. Dale, Interestelar. Sí, Christopher Nolan. Y el consultor es Kip Thorne, que es el autor de un clásico de Agujeros Negros y Tiempo Curvo. Que es, Bueno. el consultor de la peli, así que es una maravilla, sí. Buenísimo. Bueno, le voy a ver. Con respecto a lo que decías de comentarios medio laterales, Sí, buenísimo, dale. lo que decías del decir, que eso se ha dicho, la pérdida de efectos tiene como otra, se podría pensar otra perspectiva, y para hacer el link Freud-cristianismo, que tiene que ver con el fenómeno de catarsis. Es decir, que para una razón cosmoteológica cristiana, digamos, solamente puede permanecer lo diabólico en la medida en que justamente que se mantenga en la oscuridad. Apenas sale a la luz, eso pierde su fuerza, y eso es una de las razones por las cuales la confesión era efectiva, es decir, solamente en la medida en que eso, ya con solo decirlo, perdía su fuerza. Y también habría que pensar justamente, ¿no?, por esa vía, que es lo que vos mencionabas acerca de Freud, solamente puede caer en la medida en que eso se diga, y habría que pensar quizás ahí las relaciones entre el poder pastoral cristiano y los vínculos con la asociación libre, digamos, en Freud. Y qué tenemos nosotros que decir con respecto a eso de ahora de acá, ¿no? Si pensamos que hay una diferencia o que se ¿qué pasa con la catarsis? ¿No? Interpretar es nombrarlo. Exactamente. Sí, de hecho Freud dice los demonios del inconsciente. Sí. Hay como todo un, digo, para pensar también eso desde otro lugar. Los demonios del inconsciente, decís. Sí. Y habla de demonios. Flectere simovevo, no, Flectere simekeo aqueronte movevo, y aqueronte es el lugar de... Sí, hay como, bueno, toda una asociación muy interesante. Sí, está para verlo. Que ya la podríamos dejar abierta por las discusiones de clínica. Sí. Si la interpretación es nombrarlo. Lo que en otras escuelas de psicoanálisis sería ponerlo en palabras. Claro, sacarlo a la luz, ¿no? Sí, o ponerlo en palabras, pero ahí hay que revisar bien las lógicas que están en juego. Si la interpretación es ponerlo en palabras, si sacarlo a la luz, darle palabras, cuando vengan bien, ahí ya no sé. Cada una de estas frases orientan clínicas porque provienen de modelos teóricos bastante normales. Corrio. No, digo, ese sacarlo a la luz es me parece el concepto que vos decías de la creación divina, digamos, en la Biblia, porque si todo Bow es como la oscuridad, digamos, ¿no? La creación es sacarlo a la luz, iluminarlo, o ponerlo en un discurso, digamos. Y también que me parece que el fauno o el sileno, digamos, en esta película que vos contás, en cuanto dice su nombre, digamos así, pierde su eternidad, entra en el discurso, en lo finito, digamos, ¿no? Y ese sentido desaparece, digamos. Tal cual. No, es curioso porque no dice cualquier cosa, o sea, dice su nombre. Que justamente me parece que ahí en el nombre podemos pensar el significante en su
estructura más nodal, digamos, como dice Friedman. Dice su nombre. Fue nombrado, ¿no? Y se abre toda otra dimensión. No es simple catarsis. No, claro. Sí, por eso lo que pasa que también, para esto no el tema, lo de la posesión tiene como una... A ver, se ubica históricamente en un periodo precitivo porque es una historia larguísima, ¿no? Sí, claro. Entonces podemos pensar esto del lugar de confesión y catarsis, por eso digo una perspectiva, y después de la posesión que ya, digamos, es otra historia. Tiene que ver, pero es otra historia porque es un momento particular, con otro tipo de características. Estaba pensando también si el tema del nombre era algo, no me acuerdo, pero si es algo propio de las técnicas de la posesión o es algo particular de esta posesión. ¿no? Yo lo vi en otros lugares, traté de rastrearlo, pero no encontré material que pueda decir que es ajustado, no sabía dónde. Habría que hablar con un cura, ¿no? Si es que sabe algo. Sí, un exorcista, pero... sí, me pareció... habría que ver. De hecho, perdón, lo último. Sí, está bueno también estoy pensando en voz alta, pero esta relación porque para Foucault, por ejemplo, el fenómeno de la posesión es un fenómeno, ¿cómo decirlo?, como de contracara, de resistencia a justamente el poder pastoral cristiano. ¿Sí? Frente al avance cristiano de la confesión, ya a partir del Concilio de Trento y toda la confesión como judicializada, ¿no? Ya armada, estructurada, burocratizada, aparecen todos estos fenómenos de posesión, digamos, distintos de la brujería. Está bueno todo el tema ese, pero ahí plantea como la posesión como justamente una resistencia a hablar, digamos. Resistencia a hablar. Sí. Yo quería, cuando comentaste la mística Sí. y dijiste relación directa, Sí. la relación directa con la divinidad, Sí. ¿ese directo qué significa? Significa sin palabra y sin pensamiento. Y sin Ese, mediación, como la claro, Evangelio. pero no, sin un medio, sin un medio. Yo lo introduzco para que lo pensemos porque hay mucho de la clínica psicoanalítica en silencio, mucho de la intervención del analista en silencio, Sí. y mucho de la clínica psicoanalítica moderna de lo inefable. A lo inefable mejor quedarse en silencio. Y yo siempre me pregunto en qué medida esas concepciones psicoanalíticas no se articulan a la mística, porque la mística es el encuentro con lo sobrenatural directa. ¿Pero qué quiere decir directo? Quiere decir sin pensamiento y sin palabra. Que solamente quería aclararlo, porque vos dijiste solamente directo. Claro, no, está bien. Es válido, sí, buenísimo. Sí, sí. Sirve para diferenciar una cosa. Meien, que es el término griego donde proviene mística, es observar, ver, pero no con los ojos. Es como un contacto directo, pero cuando uno se pregunta qué quiere decir directo, es sin pensamiento, sin palabra. Con merca era, ¿eh? Sí, con cornezuelo del centeno, eran una droga alucinógena en esa época. Los misterios de Leipzig eran los más famosos. Una cueva, todos tomaban, es un hongo, el cornezuelo del centeno. Ayahuasca, pero europeo. Sí. Y iban por un puente, atravesaban un puente para meterse en una cueva. El ritual era muy interesante, atravesaban un puente donde había un montón de personas que participaban del ritual que los insultaban a los que se iniciaban, los iniciados. Sí. Se introducían en la cueva, consumían cornezuelo del centeno y en silencio y a oscuras tenían ese encuentro directo con la divinidad, con lo divino, pero era sin palabra y sin pensamiento. Para leerlo, Los misterios de Leucis. Es un libro muy recomendable. Los misterios de Leucis. Sí, se llama el libro. No me acuerdo ahora el nombre de los autores. Bueno, terminamos.